Buenas tardes, mi nombre es Verónica Tate, soy alumna de la cátedra y a continuación voy a hacer una breve exposición respecto de uno de los puntos desarrollados en la unidad 1 de la materia, que es la adquisición, transmisión y extinción de derechos reales. Previo a ello vamos a situarnos en nuestro Código Civil y Comercial, que es la fuente principal en materia de derechos reales y que en su libro cuarto se aboca a ellos. En su artículo 1882 encontramos el concepto de lo que es un derecho real, siendo el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que le atribuye al titular las facultades de persecución y preferencia. Ahora bien, puntualmente, desde el artículo 1892 y hasta el 1907, están determinadas las formas de adquisición y transmisión y extinción de los derechos reales. Los derechos reales se adquieren de tres maneras: por actos entre vivos, por causa de muerte o por la teoría del título y modo suficiente. Por actos entre vivos es a través de la tradición posesoria, que es la forma más común. Por ejemplo, yo vendo un departamento, entrego la llave, el comprador abre la puerta y entra. Traditio en latín significa entregar la cosa. Es constitutivo del derecho real en el caso de los derechos reales que se ejercen por la posesión. No así, por ejemplo, en el caso del derecho real de hipoteca o la servidumbre, donde la tradición no es exigible. En el caso de las causas de muerte se le aplican particularmente las disposiciones del libro quinto, por ejemplo, la sucesión. En estos casos el heredero puede ejercer acciones posesorias del causante antes de haber tomado la posesión de los objetos hereditarios. Por ejemplo, yo vivo en el departamento con mi madre fallece y no hay obligación, además sería imposible, de que mi madre me entregue la llave. Entonces no va a ser necesaria esa tradición. Por la teoría del título y el modo, es una teoría que voy a dividir en dos partes buscando mayor claridad. Por un lado el título y por otro lado el modo. Cuando hago referencia al título, hablo de un instrumento formal que se requiere a los fines de constituir un derecho real. Por ejemplo, en el dominio, el título sería la escritura pública. Y cuando hablamos de modo, hablamos también de una formalidad, y es el modo en el cual se constituye o se adquiere un derecho real y se perfecciona cuando se cumplen los requisitos previstos en el artículo 1892 del Código Civil y Comercial, que sería, en nuestro ejemplo, la inscripción registral del inmueble, sin el cual el derecho real no instituye al sujeto como titular de ese hecho. Ahora bien, ¿por qué decimos modo suficiente? Porque se refiere a que no hace falta nada más para adquirir este derecho real. Ahora bien, para que un modo sea suficiente para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados al efecto. ¿Cómo se transmiten los derechos reales? El artículo 1906 dice que todos los derechos reales son transmisibles excepto disposición legal en contrario. Así, de la misma forma en que se adquieren por actos entre vivos, también se van a transmitir por actos entre vivos. ¿Y cómo se extinguen los derechos reales? En el artículo 1931 dice: la posesión y tenencia se extinguen cuando se pierde el poder de hecho sobre la cosa. Entonces hay extinción cuando se extingue la cosa, por ejemplo, mi casa se incendia y se destruye totalmente. Cuando otro priva al sujeto de la cosa, tenía una moto y me la robaron. Cuando existe imposibilidad física, estaba sacándome fotos con mi celular en las cataratas del Iguazú y se me cae. Hay una imposibilidad física respecto de ese objeto. Imposibilidad de hallar la cosa. Pierdo mi cartera, no la puedo encontrar. Eso también extingue mi relación con respecto a esa cosa. O por último,
puede ser mediante el abandono expreso y voluntario de la cosa. Me voy a la playa, me compro una sombrilla y una reposera, me vuelvo a mi casa, no quiero pagar exceso de equipaje y la dejo abandonada en la playa o se la regalo a algún otro vacacionante. Ya no hay ánimos ni corpus con la cosa, por lo que también se extingue mi derecho real. Cuando yo adquiero un derecho, a otra persona se le extinguió ese mismo derecho. Cuando no hay extinción del derecho real, no podrá haber, obviamente, adquisición de otro sujeto. Bueno, hasta aquí espero haber expuesto de manera favorable el punto que pretendía desarrollar. Muchas gracias.